Bueno, me quedo acá, así quedamos en dirección a la cámara. Buenas noches, buenas tardes. Acá oscurece, oscurece tarde acá, ¿no? Bueno, también a nuestros hermanos y amigos que nos siguen por las redes sociales de la iglesia, queremos saludar también y dar la bienvenida a este momento de reflexión breve que vamos a tener ahora, tomando en cuenta el Salmo 41. Un salmo interesante donde ofrece allí varias reflexiones que podemos sacar de este salmo. Un salmo que podríamos decir tiene tres partes bien marcadas en su presentación. Y es un salmo interesante porque finaliza a el primer libro de los salmos. O sea, allí con ese salmo tiene una doxología, que es el versículo 13, y esa doxología pone fin al primer libro de los Salmos, y entonces después da continuidad al siguiente libro o conjunto, ¿no es cierto?, de Salmos. Vamos a leer el Salmo y después vamos a tratar de ubicar más o menos el contexto histórico y sacar algunas reflexiones de estas tres partes del Salmo. Salmo 41, dice así. El sobrescrito, dice el músico principal, Salmo de David, aclara, ¿no? Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí: cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te ha agradado, que mi enemigo no se huelga de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea el Dios de Israel por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, ustedes ven, es un salmo de lamentaciones, ¿no? Presenta presenta tres, es decir, esta lamentación que tiene el Salmo, y sobre todo la primera parte, habla de alguien que está enfermo. Podría ser una situación de enfermedad física o quizás una situación de estrés o angustia emocional. Y quizás a causa de eso viene el debilitamiento físico. Posiblemente podría ser el contexto histórico, la experiencia que vivió David cuando su hijo Absalón se rebeló contra él. Podría ser ese el contexto y que lo llevó a él a una situación de angustia, ¿no es cierto? Y que él veía que se fue debilitando y había gente que aparentemente venía a consolarlo, pero por detrás deseaban su mal y en realidad su exterminio, ¿no? Así que bueno, ese sería el contexto histórico, ¿no? La situación de David, una situación apremiante, angustiante y hasta posiblemente de enfermedad. En alguna porción del Salmo también llega a ser un salmo mesiánico, profético, pero tiene su aplicación inicial, que es este contexto primario, ¿no es cierto?, donde se da. Pero tiene un alcance también mesiánico porque se aplica a la vida de Jesús, ya lo vamos a ver. Fíjense qué interesante, en la primera parte David se presenta a él como el pobre necesitado.
¿no? Entonces él dice, bueno, qué bueno que haya gente que piense en aquel que sufre y necesita. Interesante, porque David, ahora que él estaba viviendo esta situación apremiante, él veía la necesidad de pensar en el que sufre. Pensar en el... Que, a veces nos pasa a nosotros que hasta que no pasamos por una situación apremiante, nos cuesta ponernos en el zapato del otro, ¿no? Pensar en el que sufre. Es decir, cuando nos toca a nosotros, ahí decimos, qué bueno que es tener en cuenta al que sufre, porque cuando yo sufrí necesité, ¿no es cierto? Entonces David alaba a aquellos que piensan en el que sufre, que atienden al que sufre. ¿Y por qué? Porque él da una cuestión aquí ahora, casi como un principio de consecuencia de que aquello que hacemos tiene su retribución. ¿Sí? Y él dice, bueno, aquel que piensa en el necesitado y que va y que lo atiende, un día, cuando él necesite, también va a haber alguien que lo atienda a él. Es decir, este asunto de cosechar lo que se siembra, ¿no? Entonces, la primera parte del Salmo, David encuentra que es bienaventurado el que piensa en el que necesite. ¿Por qué? Porque es como que él está preparando su propio granero, por así decirlo, ¿no? Es decir, está sembrando porque un día va a cosechar, ¿sí? Y la cosecha será buena, porque fíjense de qué manera no solamente habrá quien lo atienda a él mismo porque él hizo el bien a los demás, sino que Dios también será misericordioso. Y mire de qué manera, el versículo 3 dice, Jehová lo sustentará en el lecho de dolor. Aquí hay otro principio que necesitamos nosotros también quizás aceptarlo. Si bien es cierto que hay una cuestión de cosechar lo que se siembra, también hay una cuestión de reconocer que aunque seamos hijos de Dios y aún aunque seamos hijos fieles de Dios, un día puede ser que nos toque pasar por situaciones difíciles. Es decir, el hijo de Dios, aún el que es fiel, no está blindado, por así decirlo. Y que si no, a mí no me puede nunca, si yo soy fiel a Dios, a mí no me puede pasar nada malo. Yo tengo que estar protegido por el Señor. No. Y David da por sentado el asunto, porque él dice, bueno, ¿sabe qué? El que es justo y el que es misericordioso, un día él también va a estar en el lecho de dolor, porque vivimos en este mundo. Va a pasar, pero cuando pase, Dios lo va a sostener. Y miren con qué calidez de palabras expresa ese cuidado de Dios. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Esa palabrita mullirás en el idioma original allí, da la idea de limpiar las sábanas cuando están sucias. Es decir, mullir, sacudir. Y vieron que no es lindo acostarse en sábanas que están sucias o que tiene que es feo. Uno no se descansa bien porque como que te molesta por todos lados, ¿no? Pero en sábanas limpias. Y entonces ahora uno piensa en el enfermo. Qué bien le hace al que está enfermo cuando viene una enfermera o alguien que lo cuide y lo ayuda a lavarse y cambia sus sábanas limpias, con olorcito a limpio, sábanas frescas, ¿no? Bueno, dice, Dios va a mullir su cama, es decir, le va a dar reconforto, si está bien dicha creo que esa palabra, aún en el lecho del dolor. El cuidado de Dios para aquel que espera en Dios, que aún que es fiel y aún que espera en Dios, vivimos en este mundo de dolor y puede ser que ocurra. Después David pasa a una segunda parte del Salmo que
es donde él presenta ahora su situación más triste que la enfermedad, o más triste que el dolor, y es este asunto de sentirse traicionado. Sentir que aquellos que vienen a verlo, pero no para tener compasión o para atenderlo, para darle unas palabras de ayuda, sino a ver cuán grave es la situación. Y entonces decir, bueno, ¿cuándo va a ser totalmente destruido? ¿No? Es más, dice allí que ellos dicen, ¿qué cosa, en el versículo 8, por ejemplo, qué cosa pestilencial se apoderó de él? ¿No? ¿Cómo está sufriendo? ¿Sí? Y este que cayó ahora en cama, bueno, ojalá no se levante más, ojalá se quede ahí. O sea, que reciba todo lo que merece, ¿no? Y David dice, la verdad es que si esto me hubiese ocurrido, porque él dice con estas palabras, pero se relaciona con otros salmos donde amplía más todavía esta idea, dice, aún el versículo 9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. En otro salmo él dice, si fuera mi enemigo no me dolería tanto, pero aquel que es de mi propia casa, ese es el mayor dolor. Si este salmo, el contexto histórico, es la rebelión de Absalón, posiblemente él se esté refiriendo al engaño o la traición de Aitofel, si no estoy diciendo mal el nombre, ¿sí? Aquel que era parte de su riñón, diríamos, como verdad, pero ahora pasó para el bando que se había rebelado, ¿no? Y se sintió ahí totalmente traicionado. Y por eso él dice, bueno, aún el que comía. Esta parte del Salmo es aplicable a Judas y su traición hacia Jesús, ¿sí? Es decir, Judas es aquel que aun cuando recibió el pan, la Santa Cena, de las manos del Señor Jesús, y no solo eso, sino que estuvo 3 años disfrutando del ministerio de Cristo, sin embargo, él levantó el calcañar. Es decir, esa idea de levantar el calcañar es parecida. ¿Vieron cuando por ahí algún caballo que no es muy manso, y uno pasa por atrás y pega la patada? Bueno, esa idea, ¿no? Levanta el calcañar, ¿no? David se vio traicionado. Jesús vivió también esa traición, ¿no? Si sacamos 2 ideas más del Salmo, cuando David dice, por ejemplo, yo dije a Jehová, versículo 4, ten misericordia de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado. Hay 2 ideas interesantes que surgen o salen de aquí, de este versículo. Por un lado, la misericordia de Dios. La misericordia expresada aquí, la palabra misericordia, presenta o representa o describe a Dios de la misma manera que la palabra amor describe a Dios en el Nuevo Testamento. La misericordia describe al Dios del Antiguo Testamento y la palabra amor describe al Dios del Nuevo Testamento. ¿Vieron que a veces uno dice, ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento es severo? ¿Y por qué y el Dios del Nuevo Testamento parece tan diferente? Es un Dios de amor. No, los dos, en el Antiguo Testamento es un Dios de misericordia, grande en misericordia, ¿no? Tardo para la ira. Bueno, la palabra misericordia describe a Dios en el Antiguo Testamento, así como la palabra amor describe a Dios en el Nuevo Testamento. Es un Dios de misericordia. Y dice David, luego, dice, sana mi alma porque contra ti he pecado. Aquí presenta una cuestión que David no estaba entendiendo correctamente. En realidad estaba entendiendo en consonancia con la forma como se entendía en ese momento, el castigo por el pecado. Es decir, alguien peca, recibe el castigo.
Algo así como lo que pensaban los discípulos. ¿Se acuerdan cuando se encontraron con aquel ciego y ellos le preguntaron a Jesús, le dijeron, ¿quién habrá pecado? ¿Este o sus padres? Porque para ellos, es decir, bueno, si alguien pecaba, recibía el castigo. Por lo tanto, si alguien estaba sufriendo alguna enfermedad o alguna vicisitud o alguna cuestión, bueno, era porque estaba cosechando su siembra, es decir, algo malo habrá hecho y él entendía de esta manera. Claro, después, sobre todo en el Nuevo Testamento, Jesús nos presenta cuál es el verdadero motivo del sufrimiento, ¿sí? Y presenta a Satanás como el autor del sufrimiento, ¿sí? Y claro que nosotros sufrimos a causa del pecado, pero no todos los sufrimientos son causa directa del pecado. Hay cuestiones que son directas, consecuencias, y hay consecuencias que son indirectas. Por ejemplo, hace algunos años atrás estábamos haciendo un trabajo evangelístico en un pueblito en el interior de Misiones. Y estaba tomando estudio bíblico una persona en una situación de salud ya de última. Lo visité y el cuadro era bien feo, ¿no? Bien feo. En una casita muy humilde. El hombre era piel y hueso. Una camita rústica, una mesita muy rústica también, debajo de la cama un tacho. Ese tacho estaba allí porque él no se podía alimentar con nada que fuera sólido. Todo era líquido. Yogur en cucharaditas chiquititas, porque si recibía algún sorbo un poquitito más de lo que él podía soportar, enseguida... Y para eso estaba el tacho ahí abajo de la cama. El tacho estaba sobresalido a la mitad, entonces él solamente tenía que hacer así. Arriba de la mesita, un paquete de cigarrillo. ¿Cuál era la enfermedad que él tenía? Cáncer en el esófago, ¿no? Por haber fumado. Y no era tan 55 años. Y a las pocas semanas murió en el hospital. Incluso en el hospital, el doctor ya le había dicho, mira, seguí fumando porque, por lo menos para que no, porque si no fumaba se ponía nervioso. Lo último que él hizo antes de morir, lo último que hizo fue fumar un cigarrillo. Claro, consecuencia directa de un proceder, de un mal proceder, de un vicio, ¿no? Pero hace algunos años atrás, en una región había un pastor, hijo de pastor, nieto de pastor adventista. Se crió, por supuesto, en un hogar adventista. Nunca probó un cigarrillo, nunca en su vida. Nunca tomó ninguna bebida alcohólica. Y un día empezó a sentirse mal. Y fueron a hacer los estudios y el resultado fue cáncer de pulmón y cirrosis hepática. La enfermedad que, o sea, no es exclusiva, ¿no? Pero generalmente se da a causa de el fumar y del uso de bebidas alcohólicas. Entonces, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué? Lo que pasa es que nosotros vivimos en este mundo de pecado, un mundo en rebelión contra Dios, y hay consecuencias que sufrimos que no son directas. Como en el caso o sea, su estilo de vida indicaba que él no debería haber contraído nunca tales enfermedades. Pero este mundo es así. Hay una cita de Elena White, El deseo de toda la gente, en la página 436, que dice, y por ahí quizás presenta la verdadera filosofía del sufrimiento. Y dice así: el sufrimiento es infligido por Satanás. Directamente. O sea, Jesús vino a desenmascararlo a Satanás y a demostrar que él es el causante y el culpable. Y el sufrimiento es infligido por Satanás. Dice, pero Dios predomina sobre él con fines de misericordia. ¿Sí? Dios predomina. Posiblemente, como aquel pastor, nos toque sufrir alguna consecuencia,
¿sí? Viene esa pregunta y dice, sí, pero si Dios existe, ¿por qué tiene que sufrir el inocente? Bueno, posiblemente alguien inocente tenga que sufrir. Ahora, cuando se entrega al Señor, por supuesto, Dios no es el que manda el sufrimiento, porque el sufrimiento es causa del pecado y el autor del pecado es Satanás. Pero Dios transforma aquella situación y lo termina transformando en bendición. En bendición, ¿sí? Dios predomina sobre el sufrimiento, sobre Satanás incluso, con fines de misericordia. Con fines de misericordia. El Salmo termina con un deseo no solo de sanidad aquí, sino incluso de vida eterna. Dice, en esto conoceré que te ha agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Ese es el propósito. No solo la sanidad ahora, sino aquella sanidad definitiva. Y es interesante porque el versículo 10 dice, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, otra vez la misericordia, y hazme levantar. Es decir, David está seguro que Dios lo levantará de donde está. Hazme levantar y les daré el pago. ¿Sí? Daré el pago, ¿no? Una expresión parece de venganza, pero en realidad es una expresión quizás propia de aquel momento, pero una de las cosas que puede querer decir allí, ese daré el pago, es decir, bueno, Dios le va a dar en su momento lo que sea, lo que cada uno merece. Termina el Salmo diciendo, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Este Dios que predomina sobre todo, que predomina sobre el enemigo, que predomina sobre el pecado y que predomina sobre las circunstancias. Quizás nosotros hoy, ahora reflexionando aquí ahora, quizás vivamos o tengamos que vivir circunstancias adversas, como las que vivió David en aquella oportunidad. Incluso quizás sufriendo consecuencias indirectas, es decir, pues yo no hice nada para que me pase esto ahora. O sea, queriendo hacer, el otro día hablaba con alguien y me decía, todas las decisiones que tomé en mi vida, en mi juventud, todas fueron de acuerdo a lo que mis padres me fueron orientando, me fueron guiando, de acuerdo a lo que la iglesia me fue guiando y me fue orientando, y sin embargo, el resultado no fue bueno, ¿no? ¿Cómo puede ser? Bueno, quizás nos toque vivir circunstancias que aún, quizás en la reflexión de esas circunstancias, pero Señor, ¿por qué nos toca pasar esta situación si todo lo que quisimos hacer, o sea, quisimos hacer tu voluntad? Y es este mundo de pecado, pero Dios está por sobre las circunstancias, es decir, está por sobre el enemigo, por sobre el pecado y por sobre las circunstancias, y en su misericordia Él puede levantar a aquel que está caído. Por eso David dice, Él me levantará con su misericordia. Quizás alguno de nosotros en esta noche necesitamos ser levantados por el Señor, por su misericordia. Y Él con misericordia obrará para levantarnos y para ayudarnos. Pero no solamente Él quiere levantarnos aquí y ahora, quiere un día darnos la vida eterna. Que el Señor nos ayude a aferrarnos a Él y confiar en Él. Quizás después vamos a cantar, pero oramos ahora pidiendo que el Señor nos ayude a aferrarnos a Él. Él es nuestra salida. Me gusta el Salmo 40 que estudiamos la semana pasada en algunos lugares. El Salmo 40 termina el último pensamiento y que da pie al 41 diciendo, Dios piensa en mí, o Dios pensará en ti, algo así dice, ¿no? Un Dios pensando en nosotros, ¿sí? No importa la circunstancia que vivamos. Que el Señor nos ayude a aferrarnos a ese Dios que piensa en nosotros, que no nos abandona y que no se olvida de sus hijos cuando sufren. Oramos, ¿les parece? Y pedimos que Dios nos ayude a estar aferrados a Él. Querido Padre, te damos gracias porque eres un Dios bueno,
porque a pesar de las circunstancias, Señor, tú has demostrado tu bondad, has demostrado tu misericordia y también has demostrado tu amor por nosotros. Y Señor, también has demostrado tu poder, porque estás por sobre el enemigo, por sobre el pecado, por sobre cada circunstancia que podamos llegar a atravesar. Y Señor, nos ofreces tu ayuda y levantarnos cuando tropezamos. Ahora, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a estar aferrado a ti, sabiendo que si estamos aferrados a ti, en un momento nos vas a levantar. Ayúdanos, Señor, a confiar de tal manera que así cuando Cristo venga, finalmente podamos no solamente haber vivido aquí con bondad, sino también heredar la vida eterna. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.